muy bien. Seguimos con la intervención sistemática en memoria. Hoy nos toca hablar sobre la memoria de eh, trabajo. Sí, la memoria de trabajo. Vamos a hablar sobre la memoria de trabajo auditiva y sobre la memoria de trabajo visual. Antes de ver ideas para intervenir, quiero que voy a responder a la pregunta de, bueno, ¿cómo intervenimos al modo planificación mensual, ¿no? De forma, bueno, sistemática. Para eso vamos a tener que tener en cuenta hasta dónde intervenir, creo yo, ¿no? Bueno, cómo vamos trabajando, Eh, hasta dónde vamos trabajando, cómo, cómo medimos este progreso. Para eso vamos a tener en cuenta al Wix. Si nosotros armamos un perfil de que tiene desafíos en la memoria de trabajo de acuerdo a, no sé, dígitos o memoria visual, vamos entonces a eh, buscar en el manual del Wix las tablas C9, que son las están en el manual de aplicación y corrección, que son las puntuaciones de procesamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en dígitos, nosotros en el análisis primario tenemos una puntuación general de todo, ¿no? De dígitos directos, o inverso y creciente. Pero acá tenemos de procesamiento, desde hasta qué, vieron que siempre al final del protocolo ustedes anotan el spam, como cuántos llegó a recordar. Recordó 3 estímulos, recordó 4 en orden directo, inverso, ¿no? Entonces acá eso es el procesamiento de Wix. Entonces, acá en esta tabla C9, acá tenemos DD es dígitos directos, DI dígitos inversos, DC dígitos crecientes. Entonces, ¿dónde vamos a mirar em, para ver hasta dónde tenemos que estimular? Vamos a buscar, obviamente, por la edad de mi paciente y vamos a mirar acá en la parte de puntuación escalar de 6 a 10. Esto es lo esperado, promedio, promedio bajo, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 6 años, un mes y está recordando en dígitos directos 2 estímulos, lo esperado para su edad es que recuerde entre 5 y 6. Un montón. Bueno, acá directos, ¿no? Inverso, sí, va a ser entre 3 y 6, pero con que recuerde 3 ya está en un promedio bajo, entonces ya está bien. Acá es importante, hago la aclaración de considerar el perfil diagnóstico. Si hay una dificultad específica del aprendizaje, como una dislexia, una discalculia, la memoria verbal no va a llegar al máximo de puntuación escalar como un 6, no va a recordar 6. Tenemos que pensar más en una puntuación escalar de 6, 7, 8, ¿no? Entonces poder recordar de puntaje directo 5 estímulos, 3 estímulos en orden inverso o uno en orden creciente, 2 como mucho, ¿sí? Entonces, recordemos eso, tengamos en cuenta el perfil con el que estamos trabajando, ¿sí? Esto no lo dije en la memoria a largo plazo, pero también lo podemos ver con la memoria a largo plazo en semejanzas, perdón, en las de comprensión verbal, en información, en comprensión. Bueno, ¿qué es lo que tendría, digamos, que podemos usar esos baremos, ¿no? Que si bien son específicos de esa información, bueno, hasta cuánta información puede recordar si yo le hago preguntas, ¿no? De información general o cuánto podría llegar a saber. Esto es de memoria de trabajo auditiva. Memoria de trabajo visual, vamos a recurrir a las tablas A1, que son las de baremos generales, ¿sí? De manual de aplicación y corrección, que es donde buscamos siempre. Y acá tenemos spam de dibujos, porque no tiene puntuaciones de procesamiento spam, ¿sí? Tenemos la puntuación general. ¿Hasta cuánto, eh, hasta cuánto cuánto en general puede, qué puntuación, perdón, va a llegar, ¿no? Esta es la puntuación total. A ver, sí tenemos hasta cuántos estímulos recuerda. Lo tenemos. Ahora estoy pensando en eso, lo tenemos en el Wix. Decir, bueno, hasta cuántos recuerda en orden y hasta cuántos recuerda en desorden. Pero no tenemos esa información en las puntuaciones de procesamientos de baremos. Entonces tomemos la información acá como general, ¿no? Bueno, ¿hasta qué puntuación total puede tener de recordar información? Acá no es cuántos estímulos recuerdan, sino cuántos ítems logra hacer, ¿sí? Ojo con eso que no es lo mismo em, que el, que memoria auditiva, ¿ok?
Entonces, acá la puntuación que puede llegar a tener em, está acá marcadita entre 6 y 10. Puntuación total 25, 33, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si recuerdan orden, si vamos a hacer una actividad, tiene que ser, para tener en cuenta estos baremos, tiene que ser similar a Span de dibujos, que recuerde determinada entre como eh, de 2 a 4 estímulos y depende el orden o no, ¿sí? Ahora, ustedes lo pueden medir igual, de acuerdo a, bueno, a ver, no tenemos el baremo de procesamiento, pero fíjense, bueno, a ver, él recuerda en orden, recordó hasta 4 estímulos. Bueno, tenemos esa base. Fíjense hasta cuánto va Span de dibujo. No me acuerdo ahora cuántos. Bien, entonces tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, hasta cuántos estímulos tienen el Wix que pueden llegar a recordar, ¿sí? Y acá lo mismo, consideramos el perfil diagnóstico, ¿sí? Quizás si hay un desafío, un TDAH, ¿no? Pueda haber más dificultades de recordar información visual, quizás no tanto en las DEA, es más probable que sea una fortaleza la memoria visual, ¿no? Entonces podemos fortalecerla inclusive más para poder, para poder em, usarla como apoyo para compensar desafíos verbales, ¿no? Entonces, estimulemos la memoria visual también, teniendo en cuenta que puede ser una fortaleza. Bueno, acá dejo algunas ideas, ¿sí? Para trabajar ambas memorias, de trabajo auditivo y visual, ¿sí? Manipular información en distintos formatos, ¿sí? No solamente, acuérdense de esta diferencia de memoria inmediata y memoria de trabajo, ¿sí? Aquí estamos hablando de memoria de trabajo, no es solo repetir, sino que hay que hacer algo con esa información que me dan. Repetir listas de palabras, ¿no? Repetir, no, perdón, sí, repetir, pero en, no sé, en orden inverso, que solo me diga, por ejemplo, yo digo una lista de 5 palabras que tiene animales y ropas, y solo me tiene que decir los animales que estaban en esa lista, o primero los animales y después las ropas. O le digo todo animales y me tiene que ordenar los animales que le digo del más chiquito al más grande. Para que no sea siempre con números, ¿no? Piensen, usen ahí su creatividad, sus ideas para poder ir mutando esas actividades, ¿sí? Em, También la podemos, yo la practico, la estimulo mucho trabajando con dictados, ¿no? De oraciones, por ejemplo, que es lo que pasa también en la escuela cuando le dictan, ¿no? Ah, bueno, ¿hasta cuántas palabras puede recordar? Bueno, dicto una oración o digo una oración y la tiene que, acá sí, ¿no? Si yo solo la digo y la repite, va a ser memoria inmediata. Pero si yo la dicto y la escribe, ya ahí entra otro proceso que es el de escritura. Entonces el niño tiene que recordar esa información y escribirla. La tiene que mantener un rato más porque la tiene que escribir. Entonces ahí podemos trabajarla bien y podemos ir aumentando la cantidad de palabras. Tarjetas, ¿no? Para recordar, visuales, como siempre hablo de las tarjetas del Fonoloco, las que sean, ¿sí? Material manipulable, también recordar poner juguetes en la mesa en un determinado orden, sacarlos y que después se los damos y los tiene que volver a poner en el mismo orden o ponerlos de menor a mayor, de mayor a menor o como la consigna que le demos de acuerdo a la regla, repetir números, armado de oraciones también, el juego de la oración de yo digo la y el niño dice la casa, y yo la casa es, bueno, y vamos recuperando la información y vamos ordenando la oración. Eh, el juego de tengo un barquito cargado de tal y tal, bien, ahí viene un barquito cargado de y le vamos cargando cosas según categorías, ¿no? Y después con esa información después podemos hacer como un nivel 2 del juego y hacer que clasifiquemos todo lo que estaba en el barquito en 2 o 3 grupos, depende lo que hayamos dicho, ¿no? Em, bueno, también memoria visual y memoria visual sí la podemos trabajar con
con tipo un supermercado, con objetos de mercado, ¿no? De que podamos pedirle que me traiga diferentes cosas. Ahí trabajaríamos las dos igual, porque lo auditivo, pero yo tengo la información verbal, la información visual para recuperar la verbal, ¿no? Entonces, depende del objetivo, siempre va a tener que ver qué es lo que estamos trabajando. Y, y no solo pedirle que, que, que repita lo que yo le digo, sino que, no sé, pedirle que pueda ordenar esa información que yo doy, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, no sé, le pido tres cosas, banana, naranja, frutilla, dame esas frutas, pero ordenándolas de la más chiquita a la más grande, ¿no? Entonces, bueno, eso no es solo repetir, sino es manipular, trabajar con esa información que estoy sosteniendo en mi memoria. ¿Ok? También puedo hacer dictados de números, no solo de palabras, sino dictados de números que los puedan ordenar también del más chico al más grande, no solo repetirlos, sino que escribirlos, en pizarra o donde sea, em, o inclusive en orden directo, ayuda un montón para poder ir trabajando con los números cuando tenemos ahí dificultades específicas, ¿no? En el aprendizaje. Así que bueno, acá hay un popurrí de ideas que te sirvan ahí como disparador para poder seguir interviniendo. Sobre todo hay que tener en cuenta, bueno, hasta dónde llegar. Y que en los perfiles de dificultades específicas siempre es bueno trabajarlo, siempre es necesario, ¿sí? Y si llegamos como al techo, seguir estimulándola con ese techo. eh, o que sugeramos en casa seguir trabajando diferentes cosas, diferentes actividades para seguir estimulando esa memoria de trabajo, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.